Buenas a todos. Hemos comenzado el directo con un poquitín de retraso, pero bueno, ya estamos aquí y hoy os vamos a hablar de esto, no específicamente vender, pero sí de la inteligencia artificial y de los robots. Bueno, Carlos, ¿qué tal Muy estás? buenas noches, David. Pues efectivamente, vamos a hablar de la inteligencia artificial y de lo que eso supone para el futuro y para nuestras propias vidas, ¿no? Al final, esta tecnología que cada vez vamos viendo más y se va desarrollando, pues está cambiando mucho y de forma consistente nuestro estilo de vida. Así es, Carlos. Y bueno, vamos a ir poniendo un poco en contexto, pues es que cuando hablamos de la IA lo normal es que pensemos que es relativamente moderno y reciente, pero lo cierto es que su aparición como concepto en sí data de 1854, o sea, ya hace bastante tiempo, cuando este señor que veis, el de la izquierda, que se llama George Boole y fue uno de los mayores y más eminentes matemáticos de su tiempo. O sea, la verdad es que no sé si te parece a ti también, Carlos, pero tiene mucha pinta de matemático. Y este señor lo que hizo es que argumentó por primera vez en la historia que el pensamiento lógico podría sistematizarse de la misma manera que podemos resolver un sistema de ecuaciones. Yo no sé si tiene pinta de matemático, pero parece un hombre inteligente y que sabe de lo que habla. Y sí que es verdad que al final yo creo que los pensadores siempre se adelantan a mucho tiempo a su época, ¿no? O sea, ven las cosas a muchísimos años vista y nos hemos dado cuenta con un montón de novelas, un montón de películas y de escritores que ya han predicho cómo iba a ser el futuro y cómo se iban a desenvolver los nuevos tiempos, ¿no? Sí que es verdad que ha habido muchos fracasos, muchos intentos de predicción que no han sido muy, muy acertados, pero bueno, como Regreso al Futuro, por ejemplo, ¿no? Que decían que en 2020 ya podíamos viajar en el tiempo. Pero sí que es verdad que matemáticos y un montón de pensadores ya por hace 200 años por lo menos, ya se iban dando cuenta de que las matemáticas iban a permitirnos unos avances tecnológicos asombrosos. Así es, Carlos. Y mucho más adelante, en 1921, Karel Capek acuñó el término robot en su obra de teatro Russians Universal Robots, o algo así, porque se me da bastante mal leer inglés. Y no sé si sabes de qué iba la obra teatral, Carlos, pero trata sobre una empresa que construye humanos artificiales orgánicos con el fin de aligerar la carga del trabajo del resto de personas, una idea bastante capitalista, aunque en la obra a estos hombres artificiales se les llama robots, tienen más que ver con el concepto moderno de androide o de clon, ya que se tratan de criaturas que pueden hacerse pasar por humanos y que tienen el don de poder pensar. Pese a ser creadas para ayudar a la humanidad, más adelante estas máquinas entrarán en confrontación con la sociedad, iniciando una revolución que acabará destruyendo la humanidad. Su Oye, muy, etimología, la de la palabra robot, viene de robota, que en muchas lenguas eslavas significa trabajo duro. Y esta imagen que veis a la derecha, que parece casi de cartelismo soviético, es la portada de dicha obra de teatro. tenemos un comentario muy interesante esta obra teatral. Andrés Basurto nos comenta si crees que este caso de robotismo encajado en un mundo moderno para intentar extremizar o hacer un poco más versátil el capitalismo. Que te pregunta Andrés, ¿sería posible en un sistema comunista? Pues bueno, hay algunos libros que sí que hablan de que podría ser posible, pero bueno, nosotros no entramos en distopías, el comunismo ya vemos que no ha funcionado y bueno, no creo ni que en el mundo del capitalismo se pueda hacer algo así, ni en el mundo del comunismo. No sé cómo lo ves tú, Carlos. Pues yo creo que es un tema muy interesante porque eh, creo que estas tecnologías siempre se han asociado más al capitalismo, ¿no? Porque al final lo que busca es el avance extremo de las nuevas tecnologías
y a base de reducir costes, de modernizar procesos de producción, al final se puede llegar a estas cosas, ¿no? Y parece que la mentalidad es que no sería posible en un sistema comunista por el simple hecho de que hay un poco más de estancamiento en cuanto a temas de desarrollo. Entonces sí que es verdad que yo en ese sentido creo que es algo más complicado, pero bueno, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Vale, pues si te parece pasamos con el siguiente avance y es que en 1936 una persona que seguro que os suena, el gran Alan Turing, ese tío que creó la máquina Enigma y que bueno, desarticuló todas las estrategias de los nazis, publicó su artículo sobre los números computables en el que introduce por primera vez el concepto algoritmo y sienta las bases de la informática. Ya poco a poco nos vamos acercando más a lo que conocemos como ordenador y en 1941 Conrad crea la primera computadora programable y completamente automática de la historia. Esto se considera el que es el primer ordenador de la historia moderna. Y también justo ese año surgieron las leyes de la robótica, que no sé bien, Carlos, si tú sabes lo que son las leyes de la robótica o tienes un poco más o menos idea. Pues sí, tengo una ligera noción sobre el tema. De hecho, hay una película muy buena sobre esta primera máquina que existió llamada Enigma, que además sirvió para descodificar los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue un matemático británico bueno, pues sí que es verdad que para aquella época era algo totalmente novedoso, ¿no? Que una máquina pudiese hacer operaciones, no sé si eran 3000 veces más rápidas que un humano, una burrada, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que fue un gran paso y creo que a partir de ahí fue un proceso que lo cambió todo. Y bueno, las leyes de la robótica como tal surgen de un relato de ficción que se titula El resto de los robots de Isaac Asimov, que este hombre señaló que cuando comenzó a escribirlo en 1940 sintió que una de las tramas comunes de la ciencia ficción era eso, que los robots son creados y destruyen a su creador. Ahora vamos con las leyes de la robótica, que bueno, esto es bastante friki porque por ahora no, los robots no pueden destruirnos. Y bueno, la primera ley, como estáis viendo aquí, es un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot deberá cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera te la dejo leer a ti, Carlos. Pues un robot deberá proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. ¿Cómo ves estas leyes? ¿Crees que en algún momento vamos a tener que recurrir a ellas? Pues yo creo que es un tema de reflexión muy interesante, ¿no? Porque, bueno, tienes actualmente posturas que sí que dicen que es un tema que hay que prestar muchísima atención y tener muy en cuenta, ¿no? Dice Elon Musk, una de las figuras más importantes de nuestros tiempos y que mayores avances ha generado, que es algo muy serio y que cree que en un futuro, si la inteligencia artificial se sigue desarrollando, son capaces de tomar decisiones por cuenta propia, ¿no? Que al final es lo que la intención de la inteligencia artificial es el aprendizaje individualizado, ¿no? Y que sea capaz de nutrirse de sus propios programas y para llegar al punto donde pueda tomar sus propias decisiones y tener conciencia propia, ¿no? Que es algo muy interesante. Entonces, si llegamos a este punto, ¿hasta dónde podemos asegurarnos que no puedan entrar en conflicto con nuestros propios intereses, ¿no? Entonces es algo que sí que es verdad que es interesante, ¿no? Elon Musk defiende esta postura diciendo que los robots sí que pueden entrar en conflicto con la voluntad de los humanos, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo somos nosotros que los programamos y las leyes, bueno, somos seres de leyes y al final yo creo que esto se intentará programar como todo, ¿no? Para que haya un protocolo de extremo que pueda garantizar la seguridad en este sentido, ¿no? Bueno, por ahora y todo lo que hemos dicho, parece que la IA en estos tiempos era más ficción que realidad, pero ya poco a poco va cogiendo forma cuando en 1956
nace el término inteligencia artificial. Por primera vez se acuña este término durante la conferencia de Dartmouth para referirse a la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes. Eso sí, pero como decía Carlos antes, en esos momentos hacían predicciones muy erróneas de lo que podía pasar. Y estos tipos predijeron que sobre los años 70, 1970, 1980, estaríamos totalmente rodeados de inteligencia artificial. Y bueno, más tarde, en 1961, Marvin Minsky, que es el que veis aquí a la derecha, este señor calvo rodeado de computadoras, que también estuvo en la conferencia pública de Dartmouth, eh, hizo el primer estudio que recoge los primeros pasos del campo de la inteligencia artificial en un trabajo académico. Sirve este trabajo de inspiración a otros investigadores e impulsa nuevas iniciativas. Después, en 1969, el mismo Marvin escribe Perceptrones, que es el trabajo fundamental de las redes neuronales artificiales. ¿Qué crees que viene después de esto, Carlos? ¿Algún avance gordo o se estanca la cosa? Pues yo creo que es fundamental. Yo creo que el próximo desafío de la inteligencia artificial va a ser un poco la red neuronal, ¿no? Que se está investigando mucho este campo, sobre todo en la neurología, en la robótica, y es conseguir que los seres artificiales, en este caso los robots, puedan tener conciencia propia. Porque creo que es algo muy complicado, ¿no? Porque al final entramos ahí un poco en debate filosófico de qué es la consciencia, ¿no? De qué es cómo percibimos realmente la realidad. ¿Es algo único del ser humano? ¿Es algo que se puede matematizar? ¿Se puede copiar? ¿Se puede meter dentro de un algoritmo y poder cuantificar en algo concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante, donde creo que queda muchísima investigación por delante, pero si se llega a conseguir en los próximos años, es que podríamos crear seres de cero. Efectivamente. Y bueno, el siguiente avance, que esto ya es un paso de gigante, es que en 1996 los avances en la IA son increíbles, hasta el punto de que la ficción se convierte en realidad y se consagra cuando IBM mostró que una inteligencia artificial podía ser capaz de vencer a un humano al ajedrez. Que bueno, es fácil vencer a gente al ajedrez si es un tipo malo, pero es que no venció a un humano A ti cualquiera. te ganan seguro, ¿no, David? Bueno, queda bastante guerra, ¿eh? No hablemos de ajedrez. Y no es que venciera a un tipo cualquiera, sino que venció al mismísimo Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez. Y bueno, aquí podemos ver a Kasparov, que está todo rayado porque le está ganando una máquina. Y esta máquina se llamaba Deep Blue y sirvió de base para que la industria tecnológica y la sociedad en general tomara conciencia de las posibilidades ilimitadas que tenía la IA. Y aquí, pues bueno, Carlos, ¿qué te parece que una máquina ganara al mejor jugador de ajedrez del mundo? Me parece que era algo inevitable, ¿no? Al fin y al cabo, como decía, la inteligencia artificial, los ordenadores, el primer ordenador era capaz de hacer cálculos, ya no el doble ni el triple, no, estamos hablando de números exorbitados, de hacer calculaciones muchísimo superiores al cerebro humano, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ganar a un simple mortal una máquina, un juego de ajedrez, ¿no? Donde además es un juego que se puede matematizar, se puede calcular, ¿no? Entonces creo que era algo inevitable. Sí que es verdad que en aquella época, era cuando sucedió Deep Blue, fue algo novedoso y un avance enorme, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora esto se ha modernizado. Existen ahora programas actuales más tecnológicos, como puede ser el de AlphaZero de Google, que en vez de usar unos patrones concretos dentro de su algoritmo para intentar jugar siempre de la misma forma, lo que hace AlphaZero es, desde unos algoritmos que les ha dado, o sea, los creadores de AlphaZero, lo único que enseñaron a Deep Blue fueron las reglas. A partir de ahí, el programa fue capaz de aprender por cuenta propia. ¿Cómo? Jugando cientos y cientos y cientos de veces contra sí mismo. Y fue capaz de aprender a jugar ajedrez a base de partidas que había generado
dentro de su propio programa. O sea, es alucinante. Esto ya estamos entrando en inteligencia artificial real. Es decir, es un programa que es capaz de aprender a base de unos mínimos que se le da. Es increíble y ahora mismo, pues evidentemente es el programa más avanzado dentro del ajedrez. Pues es muy interesante lo que nos cuentas porque justo ahora iba a pasar con chatbot, que no sé si sabes más o menos bien qué es un chatbot. Sí, ¿no? Es quien te responde por Messenger Mm. cuando hablabas a una empresa. Claro, efectivamente. Y es que en 2016 las herramientas que permiten la comunicación entre humanos y empresas a través de las redes sociales, lo que hizo Microsoft fue llevarlas a Twitter con este usuario que vemos aquí que se llama Tay. Se la llevó pues para interactuar con los usuarios a tiempo real y decir, joder, mira qué guay somos y mira qué modernos. Pero en apenas unas horas metieron este chatbot en Twitter y pasó de ser cordial y de interactuar con los usuarios de buena manera a volverse casi una nazi racista, como podemos ver en las imágenes. Pero bueno, esto solo es uno de los pequeños fallos y yo lo veo totalmente comprensible teniendo en cuenta lo tóxico y random que es Twitter y toda la gente que se encuentra ahí. Bueno, pues tenemos algunas preguntas. Aquí pone Alejandro Sánchez, pregunta, David, ¿crees que en el futuro los robots serán capaces de tener conversaciones profundas? Pues eso me recuerda mucho a la película Her, así que yo como tal pienso que sí. Otra cosa es que puedan llegar a tener sentimientos o lo que sí que pueden es hacer parecer que tienen sentimientos, como en esta película. Pero llegado el momento, yo creo que sí que podemos tener conversaciones profundas con ellos, porque su conocimiento es totalmente ilimitado, pero hay que tener cuidado porque a día de hoy no es algo real y, y es para no confundirnos. Pues creo que has tocado un tema muy interesante, el tema de los sentimientos, y volvemos a lo que a lo que humaniza al hombre, ¿no? De qué es cómo a través de la conciencia va adquiriendo una sensibilidad y va teniendo sentimientos. ¿Se pueden los sentimientos cuantificar? ¿Puede generarse un algoritmo para que a partir de él puedas sentir, puedas ver las cosas como podemos hacer nosotros? Es algo muy interesante que tendrá que responder la ciencia de los próximos años, pero de ser así, mm, a mí me parecería triste, no sé a ti, porque algo único que le pertenece a los seres vivos, al final lo estamos transformando de cero y es un poco frío al final, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ahora volvemos un poco a lo moderno, ¿no? Y qué está pasando ahora mismo. Es decir, ¿la inteligencia artificial es futuro? Pues no, señores, la inteligencia artificial es el presente, porque además de que se está desarrollando a futuro, ahora mismo contamos con una tecnología, bueno, pues que la estamos usando en el día a día. Ahora mismo en Japón, sin ir más lejos, ya disponen de varios restaurantes autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú entras, te sientas en una mesa y un robot viene a servirte. Un robot te prepara la comida y un robot te la sirve en la mesa. Es curioso, ¿no? Y luego también, ¿qué más hay? Pues ahora en Estados Unidos se ha implementado la primera gasolinera autónoma. Es decir, tú te echas gasolina, pagas con tarjeta, pero es que además, en lugar de tener una tienda para poder entrar, comprar tu Coca-Cola, tu cervecita, tu... No, no, no. Tú seleccionas una pantalla táctil, tienes toda la variedad que puedas tener en cualquier tipo de gasolinera y como como una máquina, es como una máquina gigante, seleccionas el producto que quieras y te lo sirves. Bueno, pues es que son todas estas cosas, estas modernizaciones, ¿no? Todas estas teorías que se iban avanzando desde hace muchísimos años, donde decían que al final las máquinas va a ir sustituyendo el trabajo. Y bueno, pues al final tendremos que dar ese desarrollo, intentar cambiar los trabajos y los puestos de trabajos antiguos e intentar pues generar otros nuevos. Al final es parte de la evolución, ¿no?
Pero sí, ahora además, bueno, hablando de un poco también de periodismo tal, es que se ha generado un software que genera texto automático. Es decir, introduciendo unos datos a base de un algoritmo, genera un texto propio, una máquina. Es algo increíble. Es decir, ya las noticias no van a estar ni redactadas por alguien. Está quitando, y hablamos un poco más de lo mismo, ¿no? Es de estar reemplazando puestos de trabajos. Y es que voy un poco más, porque ya en las redes sociales se está implementando esta tecnología de inteligencia artificial. Todos, cuando a ti te muestran bueno, el logaritmo de YouTube y te están intentando enseñar contenido, eso al fin y al cabo está generado por la inteligencia artificial, ¿no? Y luego hay otro tema, ya para terminar, muy interesante, es la automatización del hogar, ¿no? Que siempre veíamos en las películas a Jarvis, oye Jarvis, hazme la cena. Bueno, pues es que todo esto ya lo estamos empezando a ver, ¿no? Con el Google Chromecast, ¿no? El Amazon ¿no? Sí, también he dicho de Amazon. Pues ya todo eso se está empezando a suceder, que te puedas controlar la iluminación, que puedas controlar la calefacción, que puedas encender la tele con la voz. Todo eso es algo que ya estamos viviendo en el día de hoy y es que a futuro podemos esperar grandísimas cosas. Pero una cosa, Carlos, ¿a ti no te da miedo en el sentido de, por ejemplo, automatizas tu casa? Vale, pero, por ejemplo, antes pensábamos que podíamos utilizar WhatsApp y Facebook y que no nos estaban espiando y nuestros datos estaban guardados bajo llave. ¿A ti no te parece que eso en un futuro se puede volver en nuestra contra? Sí, totalmente. Eso es uno de los riesgos, sin duda, de la modernización y de informatizar toda nuestra vida, pero también es verdad que los años nos han demostrado que cuanto más dispositivos conectados a la red tenemos, sí que es verdad que también avanza la protección contra esas amenazas, ¿no? Es decir, sí, va a haber más amenazas, va a haber más peligros, pero también la seguridad pues va evolucionando conforme se vayan desarrollando las tecnologías, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, sí que es verdad que vamos a tener más peligros, pero bueno, pues igual que antes te puedes robar en la calle la cartera, pues ahora cuando nadie tenga cartera, porque ya todo esté informatizado, todo el mundo use criptomonedas, todo el mundo pague con su huella dactilar, nadie tenga que usar DNI, ¿quién te va a robar la cartera en la calle? No, pues será un informático o un hacker que tenga que robarte el dinero. Pues al final las cosas seguirán cambiando, seguirán siendo iguales, en el sentido de que robar va a seguir habiendo gente que robe, pero bueno, será de otra forma. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que es verdad que al final los riesgos yo creo que son menores a los beneficios que otorga. Bueno, y ya para terminar, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y vamos a pasar a esta última pregunta que nos la manda Peyud y dice que cuál es nuestra película de ciencia ficción favorita. Bueno, digo yo que se referirá a algo que tenga que ver con inteligencia artificial. Así que adelante, ¿cuál es tu película favorita en Pues este? mira, yo te diría, es que tengo varias, ¿eh? Pero una de ellas de las que me gusta mucho es la de Yo Robot, Hmm. de Will Smith. Yo creo que aclara muchas temáticas y muchas controversias, ¿no? De los robots, buenos, malos, se vuelven contra nosotros. Creo que es muy interesante. Hmm. Bueno, ¿Y la tú? mía sería Inteligencia Artificial, que creo que es del 2001 y es más o menos como una especie de pues, fábula cursi que es como si fuera Pinocho, pero Pinocho es un robot. Pero bueno, Anda. está bastante guay, la dirige Spielberg y súper recomendable. Y además también la de Her, que tiene un trasfondo bastante importante, como hemos hablado, por eso, por el hacia dónde va la inteligencia artificial. Pueden ser igual que nosotros, los sentimientos son reales o no lo son, qué estamos haciendo. Y bueno, hasta aquí el directo de hoy. ¿Tienes algo que decir, Carlos? Nada, les esperamos el próximo webinar, que será sobre un tema parecido, pero ya os iremos informando sobre los detalles. Bueno, pues ha sido un placer tenerte conmigo y un El placer placer es mío. también para nuestra audiencia de hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos y como ha dicho Carlos, os esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.